Jorge Armando Rocha, usted lo ve y lo escucha todos los días, de lunes a viernes a las 2 de la tarde en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta, orgullosamente. Y además, muchos seguimos sus tweets que dejan la víbora chillando en redes sociales. Mi querido Jorge Armando Rocha, es un placer tenerte en esta mesa de diálogo. Igualmente, como siempre, estimado Vicente, muchas gracias por estas invitaciones tan generosas para participar en estos debates, en los análisis, y esperemos que el examen de hoy que nos pones no esté tan complicado, estimado Vicente. No, No hombre, nos al pasaste las contrario. preguntas, ¿eh? No nos pasaste las No. preguntas antes. Pues de eso se trata, Así querido es. Jorge Armando Rocha. Y saludamos al mejor flautista de México, al maestro Horacio Franco, amigo de esta familia Sin Censura. Querido Horacio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Muy buenas tardes, queridos, muy buenas, y muchas gracias por invitarme, en verdad. Como saben bien todos, pues yo no soy analista político ni periodista, pero soy un ciudadano con un gran hocico. Entonces ya con eso, ya Pues con bueno. eso, ya con eso puedo garantizar que no me voy a quedar callado y que voy a ser lo más conciso, pero sobre todo, ¿saben qué? Lo más honesto posible, ¿no? Porque finalmente apoyemos o no apoyemos a la 4T, lo que queremos es el bien por este país, ¿no? Y parece ser que los que no apoyan y están denostando de veras no quieren el bien para el país, ¿no? Pero bueno, queremos un bien común. Pues con esa lengua viperina, déjame iniciar contigo, Horacio Franco. Margarita Zavala publicó un tuit que me generó revoltura de estómago. Ya está a todo lo que da una campaña contra la consulta de revocación de mandato del próximo año, algo que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vaya que si les duele a esos conservadores, a esos panistas, que el pueblo se exprese. Dice Margarita Zavala: siempre he estado en contra de la revocación de mandato. Parece una figura de democracia participativa, pero no lo es. Tiene incentivos perversos y contrarios al bien común. Es una figura aprobada en Ecuador, Bolivia y Venezuela, que han sido regímenes hiperpresidencialistas. No es un instrumento del ciudadano, sino del poder. Debilita la posibilidad de tomar decisiones de Estado y favorece las decisiones demagógicas. Favorece la polarización y no es una figura democrática, sino plebiscitaria. Con la estabilidad del país no se juega. Conste que ya les dictó, les marcó línea Claudio X González, y ya lo advertía con una columna que escribió en El Financiero Luis Carlos Ugalde, el gran demócrata de México, expresidente del IFE, en ese sentido de no hacerle caso a la revocación de mandato que, insisto, promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Tu opinión, Horacio Franco? Y no nada más en México, o no nada más en los países que mencionó la señora Zavala, el plebiscito y la voz que le dan al pueblo para expresarse han sido siempre muy importantes. Eso son parte de una democracia, simplemente. Nada más. Aquí la cuestión es que no hay nada truculento. Yo creo que López Obrador peca de transparente, ¿no? El hecho, mire, nada más el simple hecho de que se plante en un podio en Palacio Nacional todos los días a ser cuestionado, a ser preguntado, a ser expuesto incluso por periodistas, hacer incluso pues como el juego de poder que hubo ahí con esta periodista hoy, ¿no? Con esta mujer bueno, es una mujer muy inteligente, pero que también le gusta mucho jugar al poder, ¿no? Y bueno, se respeta y él lo respeta, ¿no? Entonces, López Obrador es un presidente que es en ese sentido muy expuesto y que no tiene nada de malo que sea el año que entra, cuando está a la mitad de sexenio, una oportunidad que se nos dé a los ciudadanos de manifestar o de refrendar nuestro beneplácito, o a los que no les guste, pues también su no beneplácito a su permanencia, la permanencia de López Obrador en el poder. Claro, ¿por qué no les gusta esto? ¿Por qué no les gusta nada? Nada más. O sea, no les gusta nada de lo que se está haciendo, cualquier cosa, hasta una cosa que no le corresponde realmente al gobierno directamente de López Obrador, que es lo que hablabas hace rato con el platónico Autemo, que yo lo tengo así en Twitter, que es una persona a la que mucho admiro. No, lo hagan ellos o no, o sea una idea buena o no, o sea una cuestión
de beneficio para una cuestión social y educativa, como lo es esta réplica de la pirámide, sea una cuestión de las vacunas, o no les gusta nada, pues nunca les va a gustar nada. Entonces, obviamente, siempre van a estar echando mierda, pero pues a nosotros no nos gusta tampoco la guardería ABC, ¿verdad? Y o sea, todo lo que dejaron, no nos gusta muchas cosas que dejaron mal, la guerra contra el narco, no nos gusta toda la corrupción que dejaron desde antes. Y nosotros ahora la revocación de mandato el año que entra, se nos va a dar la oportunidad de manifestarnos. Eso es lo importante. No es importante o no fue importante la consulta del 1 de agosto, que inmediatamente van a ir a la cárcel los expresidentes. No es eso. No es esa cuestión. Es una cuestión mucho más de democracia participativa, que es lo que nos quieren hacer patente a nosotros, el pueblo mexicano. Tanto les duele Andrés Manuel López Obrador a estos personajes como Margarita Zavala, como Felipe Calderón, como Claudio X González, que demuestran su fobia a López Obrador. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel López Obrador habla de autoridad moral y que sin autoridad moral no puede haber autoridad política y no se puede gobernar. Y de eso se trata, creo yo, la revocación de mandato. Y no terminar como un Enrique Peña Nieto que llegó a su último tiro de gobierno con la aprobación por los suelos y sin autoridad moral y menos autoridad política, Jorge Armando Rocha. Así es, estimado Vicente, y nada más reconocer la gran sensibilidad social que tiene Horacio, y por eso es referente para muchos de nosotros, más allá de formalmente ser analista o periodista. Y bueno, pues creo que no les gusta por varios motivos. Algo hay de cierto en esto, de que si López Obrador dice blanco, ellos dicen negro, y si López Obrador dice negro, ellos dicen blanco. Así andan en esta esquizofrenia, en este juego ya de contraponerse a todo lo que venga de López Obrador. Así andan algunos, desde hace ya varios años. Pero en este caso en particular, creo que les molesta porque es un arma de doble filo y tiene dos efectos en lo inmediato. Primero es que la va a ganar López Obrador, la revocación de mandato, y le va a dar pues un impulso para terminar su administración. Le va a dar todavía más fuerza del pueblo, que esa es la que más le gusta, la que más goza y bueno, pues la que más López Obrador presume para poder seguir moviendo lo que él llama el elefante blanco. Pero también el otro efecto es que sería dejarnos una herramienta a los ciudadanos y ciudadanas hacia futuro. Y eso es lo que más, a mi parecer, les inquieta, porque dicen, a ver, López Obrador la gana, la dejamos pasar y no pasa nada, está electo por 6 años, pero ¿qué va a pasar si el día de mañana los opositores acostumbrados a robar, a saquear, están en el poder? Oye, ¿cómo ya les enseñaron a los ciudadanos a pedir una revocación de mandato a través de la democracia participativa? Entonces, eso es lo que quieren evitar, dejarnos una puerta abierta, pero tienes toda la razón, estimado Vicente. A ver, está muy claro, si hubiera habido revocación de mandato en los tiempos de Felipe Calderón, su administración habría sido de 3 años. Y además no tienen que escandalizarse, porque estamos hablando de un ejercicio que se podría hacer a mitad del sexenio, y son 3 años suficientes para demostrar de qué están hechos los gobernantes. O sea, en 3 años ya sabíamos que Peña Nieto era un ladrón, en 3 años ya sabíamos que Salinas era un ladrón, lo mismo Cedillo y Fox, además de Calderón. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, los presidentes duran 4 años con la posibilidad de reelección. De hecho, la reelección es una especie de refrendo, se parece a la revocación de mandato, porque es o te dejamos seguir o ya le paras porque no nos gustó tu estilo, no nos gustaron tus formas y tu proyecto. Y creo que en ese sentido están temerosos por esas dos razones. Le va a dar más fuerza para continuar con su agenda de cambios al presidente López Obrador, y además nos van a dejar una llave a los ciudadanos que podríamos activar en cualquier momento. Por eso se están haciendo patos con la reglamentaria de la revocación de mandato. Dicen, no, pues esa que duerma el sueño de los justos eternamente y esté nada más en la Constitución la figura, pero en la práctica no se pueda llevar a cabo. Señoras y señores, estamos en la antesala de que se desmorone la coalición Juntos Hacemos Historia, o al menos
que se salga de esta coalición o que se fracture la relación política entre el Partido del Trabajo y Morena? Pregunto porque la bancada del PT en la Cámara de Diputados, en un error colosal, esa es mi lectura, ya tendré un agarrón con Benjamín Robles Montoya o con Gerardo Fernández Noroña, ambos diputados federales del Partido del Trabajo, constantes en este espacio libre como el viento. La bancada del PT en la Cámara de Diputados respalda a Mauricio Toledo y abandona la sesión en la que se discute su desafuero. El legislador Benjamín Robles Montoya anunció el respaldo del grupo parlamentario del PT en la Cámara de Diputados a su compañero Mauricio Toledo, quien hasta hace poco era del PRD y que se brincó al PT y lo están dejando sangre, sudor y lágrimas en la línea, y los integrantes de la bancada abandonaron la sesión de este miércoles en la que se discute su desafuero para que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pueda proceder en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito. Es el de la derecha, no se vaya a confundir, no sé por qué mis compañeros pusieron esta fotografía con Huerta, del que ya no estamos hablando, pero el legislador del PT pidió a Dulce María Sauri, presidenta de la Cámara de Diputados, que se borrara de la votación para decidir el desafuero de Toledo a los diputados de su partido, y cito: pido, diputada presidenta, que no tome en cuenta las solicitudes de mis compañeros que se registraron. Nosotros nos retiramos, los dejamos con esa responsabilidad. Así terminó su intervención Benjamín Robles Montoya. ¿Ante qué estamos, Horacio Franco? Defendiendo a Toledo para que no sea desaforado, y no sé qué tanto se ponga en riesgo esta coalición PT-Morena. ¿Ante qué estamos, querido Vicente? Ante políticos, nada más. Y eso es el problema. Ese es nuestro problema como ciudadanos. Y lo digo honesta y abiertamente. Yo cuando estuve en la Asamblea Constituyente me di cuenta de los juegos que allí se proponen, los juegos que se juegan, valiéndose la redundancia. O sea, no, es una cuestión de principios de ellos que yo nunca comprendí, que yo nunca quise comprender y quise entender, porque entonces me convertiría en político, y no me quise convertir en político. Yo estuve como constituyente por error mío, por estúpido, por imbécil, porque acepté a una cuestión que me habló Jesús Ortega y me dijo que si quería yo ser externo del PRD, y yo no sabía que era diputado externo, o sea, nunca me dijo la palabra diputado. Yo no hubiera querido jamás ser diputado, pero yo pensaba que era como consejero que me invitaba para ayudar a modificar la constitución que se estaba redactando en cuestión de cultura y de artes. Pero bueno, al decir que sí quería yo ser consejero, que no diputado, porque si me hubiera dicho, ¿quieres ser diputado?, yo le hubiera dicho, no, yo preferiría ser diputazo, pero no diputado, pues, ¿no? Y soy diputazo, pues. Pero bueno, entonces, ahí en ese sentido, pues, ¿qué puedo hacer, no? Ya acepté, yo soy hombre de palabra, acepté, gané la elección y me metí a la boca del lobo, ¿no? Me salí porque me quisieron comprar, nada más se los digo, una persona que ahora está en Morena, que no voy a decir quién es, pero fue una historia muy desagradable porque vi que precisamente en el sentido que les puedo decir ahora ya con Dilo, maestro, y deja la víbora chillando. Dilo y deja la víbora chillando. Bueno, yo me encuentro, no, pero mire, yo me encuentro, lo primero que me encuentro es los curules de Morena, que era el partido mayoritario, estaban hasta atrás, alguien los hizo hasta atrás, los pusieron hasta atrás para que no estuvieran al frente de todas las curules, pues los hicieron hasta atrás, a propósito, para que el PRD, el PRI y el PAN estuvieran enfrente, en verdad, ¿eh? O sea, eso se los puedo, lo vi con mis propios ojos, pero además estaban dobleteando los diputados, estaban en la Cámara de Diputados, en la Asamblea Legislativa y los senadores también, estaban dobleteando y llegaban tardísimo a las sesiones, y bueno, ¿para qué les cuento? No, es una historia muy desagradable, pero ahí me di cuenta de cuáles son sus conductas, y esas conductas no son las conductas que nos rigen y que nos norman a los ciudadanos de a pie, porque al menos yo, que tengo una sensibilidad, una integridad y una línea de conducta muy fija, y digo siempre lo que hago y digo siempre cómo soy, y no me ando por veredas ni por vericuetos que me van a en un momento dado a poner en entredicho
que es lo que está ahorita esta cuestión, ¿no? De no, bueno, no que muy unidos PT y Morena, no que bueno, o sea, ¿para qué admiten una persona así como con esos antecedentes como Mauricio Toledo o muchos otros que admitió Morena, etcétera, etcétera, etcétera? Y lo sabemos. Y digo, no vale la pena ni nombrarlos porque ya lo sabemos, pero aquí en el sentido estricto de la palabra son políticos. Y con estos juegos yo de veras ni me meto ni quiero meterme porque son puros juegos de poder y que lo que menos parece importarles a los políticos, y eso lo vi en la Asamblea Constituyente, lo que menos les importa en verdad a la mayoría, no a todos, porque había en Morena gente muy valiosa y me consta, como Demian Alcázar, como Bruno Bichir, como Héctor Bonilla, que eran los que estamos en la comisión, que nunca se hizo, comisión de artes, comisión de cultura, perdón, nos mandaron ahí una subcomisión muy, pues, sí, una comisión de derechos, sí, muy buena y muy importante, pero que tenemos que hacer cultura ahí. Pero bueno, había gente pero muy valiosa, ¿no? Muy valiosa en Morena. Estaba el mismo Fabricio Mejía Madrid, estaba ahí, estaba bueno, había gente de veras de una valía impresionante, pero eran incluso en el PRD estaba Katia de Artigues, que es una gran activista, ¿no? Y había también gente interesante en el PRI y en el PAN, pero los políticos de cepa, pues son políticos. Yo nomás te digo esto, o sea, si va a poner en riesgo la alianza de Juntos Hacemos Historia o no esta acción del PT, pues ahora sí que lo van a tener que determinar ellos, bajo sus principios, bajo sus lineamientos, que yo en verdad ni entiendo y mucho menos en este caso justifico. Querido Jorge Armando Rocha, definitivamente va a haber reacciones ante el abandono de la bancada del PT en esta votación, ¿no? Así es, sin duda, es un reproche de este grupo parlamentario porque al final del día es una afectación directa a uno de los suyos, lo cual nos refleja este sentido de los grupos, cómo pues están protegiéndose en la política. Y tiene razón Horacio, lo que pasa es que pues estos grupos funcionan en torno a sus intereses y muchas veces lo que están criticando hacia afuera lo hacen hacia adentro. Eso está claro. Pero yo creo que se les va a pasar el berrinche a los petistas. No tienen hacia dónde moverse tampoco, no tienen margen de maniobra. No los veo, aliándose con la oposición. Se les va a pasar este reproche. Podríamos calificarlo de berrinche porque se salieron incluso del pleno. Pero bueno, pues lo que sí está claro es que el asunto del fuero ya es un tema arcaico. Deberíamos de superar estos dramones con el hecho de que se les quitara el fuero parejo a legisladores, funcionarios federales, gobernadores. El presidente ya puede ser juzgado por delitos graves. Nos ahorraríamos estos espectáculos porque los hombres y mujeres que participan en la esfera pública, que toman decisiones, deberían de rendir cuentas. Eso es lo que quiere la ciudadanía en términos generales. Hay que preguntarlo en la calle. Siempre se nos ha hecho muy injusto a la mayoría de los mexicanos que estos hombres y mujeres tengan una inmunidad, un escudo jurídico que les permita sustraerse de la justicia, como es el caso de Cabeza de Vaca, que supuestamente no tiene fuero y después fue por un fuero un poco más pequeño, pero fuerte, digamos, porque pequeño en términos del Congreso local, estamos hablando del control que tiene en Tamaulipas, el fuero federal lo perdió, pero se consiguió otro de chocolate, digamos, o sea, para ponerlo en términos muy prácticos, y ahora está en la Suprema Corte de Justicia tratando de aferrarse jurídicamente hablando. Pero todas estas discusiones no tendrían ya sentido si no hubiera fuero, y por eso la insistencia de López Obrador. Ya, vámonos a otros tiempos en donde podamos someternos a la justicia todos, pero no quieren. Y bueno, pues insisto, creo que en lo que hace al PT va a ser un berrinche pasajero. No veo que haya una ruptura, pero sí hacen sentir su inconformidad porque se trata de uno de los suyos, lo arropan en este sentido de pertenencia grupal, pero también está llena la política de eso, de grupos, de tribus. Bueno, esto de las tribus en la izquierda siempre ha sido muy conocido. Cuando el PRD era el partido de izquierda, hoy el PRD es nada, pero bueno, pues había, por un lado, creo que no tiene caso nombrar a esas tribus, pero siempre ha existido este tribalismo
y lamentablemente una hipocresía de quienes sí toleran ciertas cosas al interior del grupo, pero fuera del grupo las condenan como si fuera realmente algo innombrable, atroz, lo que sí toleran adentro. Ya lo decías, Vicente, en el caso del PAN, a ver, hay que recordar que Toledo fue candidato del PRD y del PAN, y bueno, también ya después se pasó al PT, pero hay que recordar que Toledo incluso fue muy cercano a Ricardo Anaya. En el cierre de campaña del panista Ricardo Anaya estuvo Mauricio Toledo e incluso le dio un beso en la frente a Anaya. Y ahora los Ay, panistas, yo no, pensé, yo pensé que de lengüita te iba a decir, ¿cómo? en la frente, pero para que veas cómo son, Vicente, ahora ya pertenece a otra tribu, lo defiende otra tribu, los de la otra tribu ya no lo quieren, bueno, en fin, esto se soluciona con el fuero perdido para todos, ya, que se vaya el fuero. Definitivamente, Jorge Armando Rocha. Y otro de los temas que quiero ponerle sobre la mesa es el tema del financiamiento a los partidos. Hasta Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, subió este video en el que el Consejo General del INE aprobó el acuerdo mediante el cual se fija el financiamiento público que recibirán los partidos políticos en 2022. Y eso sí dice, el monto no lo decide el INE. Los 5,821 millones de pesos se calcularon conforme a la fórmula establecida en el artículo 41 constitucional. Sí, escucharon bien, Horacio, Jorge Armando. Vamos a ver y escuchar a Lorenzo Córdoba y después me dan su opinión. 5,821 millones de pesos a los partidos políticos. Chingada madre, ¿cuántas escuelas, cuántos hospitales? Y se van a repartir entre los políticos que abandonan la sesión para no desaforar a un compañero. Que alguien me explique. Échalo, César. ¿Lo tenemos, César? Público que deben recibir los partidos políticos es un mandato constitucional que el Instituto Nacional Electoral debe realizar año con año. Para 2022, al aplicar la fórmula dispuesta en el artículo 41 constitucional que ya señalaba la consejera Zavala, el monto total de prerrogativas que se distribuirá a los partidos políticos nacionales para sus actividades ordinarias asciende a 5,821 millones de pesos, 0.8 millones de pesos. Cabe subrayar que la distribución por partido político, también conforme a los porcentajes establecidos en la Constitución, se hará una vez que el tribunal resuelva las impugnaciones respectivas y que determine qué institutos políticos se mantendrán en el sistema de partidos para el próximo año. De hecho, el siguiente punto del orden del día de esta sesión implica el informe de las acciones preventivas que se han realizado en relación con los 3 partidos que están en riesgo de perder su registro. Como ustedes saben, dicho monto y la forma de calcularlo no admite debate o negociación alguna, ni para esta autoridad ni para la Cámara de Diputados, aunque ésta tenga la facultad exclusiva para determinar el presupuesto anual de la Federación. Ello, en tanto como se ha apenas explicado, la Constitución establece una fórmula precisa, los factores que se deben utilizar en ella, y el INE únicamente puede y debe aplicar dicha fórmula, una fórmula que no está sometida a interpretación ni a posibles variaciones por parte de esta autoridad electoral. En tal sentido, permítame hacer una reflexión sobre la importancia del financiamiento público en nuestro sistema democrático, especialmente ante las reiteradas menciones que se han realizado en tiempos recientes sobre el inicio de una eventual reforma electoral. Desde la reforma política de 1977 y particularmente en las de 1996 y 2007, se estableció en sus líneas generales el modelo de financiamiento público a los partidos políticos, y el mismo ha constituido a lo largo de este tiempo una columna vertebral del sistema de partidos en nuestro país y el fundamento de la equidad en la competencia y de la recreación del intenso pluralismo que caracteriza nuestra sociedad. Paralelamente, las reformas electorales apostaron a transparentar la forma en la que se ingresan y se gastan
los recursos de los partidos políticos a partir de una fiscalización cada vez más robusta y exhaustiva. En la reforma de 1996 que ya mencionaba, en la que se configuró con mayor claridad el modelo de financiación a la política y que estableció en términos generales los grandes ejes que todavía rigen dicho modelo, se establecieron 3 características de gran centralidad para la competencia democrática. Primera, que se transparente el dinero que recibirá cada partido político para los gastos ordinarios y de campaña mediante una fórmula clara y conocida, una fórmula, repito, intocable para este órgano electoral debido a que está establecida en la Constitución. Segundo, determinar anticipadamente los límites individuales y totales del financiamiento privado que pueden recibir los partidos políticos. Y tercero, clarificar de antemano las fuentes de dinero lícito en las contiendas. Aunque estos 3 rasgos están vigentes en nuestra democracia, es un hecho que las reformas electorales sucesivas a la que mencioné, la de 2007-2008 y la de 2014, sí impactaron en la fórmula para calcular el financiamiento público de los partidos. La reforma de 2007-2008 simplificó la fórmula y estableció los parámetros actuales. Repito, y esto es importante reiterarlo una y otra vez, no es un monto que el INE arbitrariamente define. El INE es solamente un aplicador de una fórmula pactada, establecida, instituida desde la Constitución. Y la bueno, pues ahí 2014 están, las las declaraciones de Lorenzo Córdoba. Están las declaraciones de Lorenzo Córdoba. Dicen que ellos básicamente no tienen nada que ver. Que si son 5,000 o 6,000 o 10,000, a ellos que los esculquen. Horacio Franco, dame tu opinión. Más de 5,000 millones de pesos para los partidos, anuncia Lorenzo Córdoba. Mira, estoy leyendo ahorita el artículo 41, aquí lo tengo. Es un artículo muy grande, es un artículo precioso, en realidad es un artículo que habla muy de todas las funciones, de todos los financiamientos, etcétera, etcétera, de los partidos políticos. Y se podrá reformar o no, ¿no? Yo creo que sí necesita toda una reforma, sobre todo interinstitucional, ¿no? Entre el gobierno, más bien, de la Constitución para el INE, y para las instituciones que tengan que ver también con la justicia, la impartición de justicia, como pues el tribunal, ¿no? Pero aquí ya lo que vemos como pueblo mexicano es que, y como ciudadanos a nivel mundial, porque eso no nada más es privativo de México, estamos hartos, estamos cansados de que los partidos políticos en realidad no nos representan, de que los partidos políticos no tienen en verdad un sustento, o lo tienen en teoría, pero en la práctica siempre actúan a conveniencia, siempre actúan como no pensamos que van a actuar, ¿no? En favor del pueblo o en favor de una mayoría, ¿no? O en favor de un progreso, ¿no? Y lo estamos viendo en todo el mundo, o sea, cada vez el mundo odia más a los partidos políticos porque los entiende menos, porque tanto en Corea como en Japón, como en Estados Unidos, como en Europa, siempre hay estos pleitos de quinta con los políticos. Y dices, no, o sea, no entiendes si no sabes, o sea, ves las sesiones del Ministerio de España, los ministerios de España, o las asambleas de España, o los de Corea, que a veces así a golpe acaban, y los japoneses igual, y bueno, no se diga todos los truculentos que son y los de doble moral que son los de Estados Unidos, pues los de México igual. Entonces, lo que yo siento es que estos montos estratosféricos que, como tú bien dices, Vicente, se deberían dedicar a otras cosas, pues, se los dan a los partidos políticos. Y yo creo que a final de cuentas, en unos 30 o 40 años, siempre lo he dicho, ¿no? Ya a partir de 2050, esperemos que los partidos políticos ya no gobiernen al mundo como tales, que ya no estén estructurados como tales y que haya otra manera de empoderar al pueblo, y ya no en base a partidos políticos, que nos han decepcionado muchísimo desde siempre, ¿no? O sea, siempre han caído todos los partidos, el mismo partido socialista cubano, el mismo partido, bueno, nacional socialista, no digamos, el Partido de Acción Nacional, el Partido Revolucionario, lo que era el PRI, ¿no? Lo que era el PNR, etcétera, etcétera, siempre nos han decepcionado y siempre han hecho cosas terribles. ¿Por qué? Porque es una condición humana de los políticos de
quienes tienen el poder, el sartén por el mango, y que finalmente pierden el piso o pierden en un momento dado la mística por servir al pueblo, ¿no? Y por aprobar leyes o por tener pues un fin social, un fin común, que es el bienestar del país y el progreso de un país o de una nación. Eso le pasa a todos los partidos y tienen que lidiar con muchas cosas que son terribles, obviamente, con tantas leyes que tienen que modificar, que tienen que cambiar y con tantos intereses personales ahí a partir de las leyes. Y cuando había más corrupción en México, que estábamos gobernados por el PAN y por el PRI como mayoría, obviamente pues todas las corruptelas y todas las tranzas que se hicieron pues, son innombrables y son indecibles. Bueno, ya no queremos los ciudadanos eso, ya no queremos 5,000 millones, o sea, lo que queremos son legisladores que finalmente hagan leyes a conveniencia del pueblo y que no tengan un presupuesto tan oneroso porque nos están costando demasiado de nuestros impuestos. Lo diga la ley, ¿no? O lo dice la ley, ¿no? Y eso también nos pone maniatados. Por eso tiene que haber una reforma electoral, tiene que haber una reforma a profundidad del artículo 41, que ojalá que sí se haga y ojalá que con esta mayoría que tenemos para la siguiente legislatura de Morena, pues sí se pueda hacer, ¿no? Y si Claro. entienden los panistas y los priistas, si son sensatos y si son sensibles, lo cual a veces yo dudo, ¿no? Pero hay muy buenos políticos ahí adentro de todos los partidos, yo no digo que no, pero es que ahora sí se tienen que poner la camiseta de que queremos un país mejor, y si no se la ponen, obviamente la historia de veras se los cobrará el doble, el triple o el cuádruple, sean de Morena o sean del PT o sean del PRI, del PAN o del PRD, que ya se los cobraron muchos estos partidos, ya se Así los es. cobró mucho la historia, pero ahorita ya tienen que ponerse las pilas. Claro, precisamente por lo que comparto, los más de 5,000 millones de pesos que se van a repartir entre los partidos, como usted lo vio y lo escuchó del propio Lorenzo Córdoba, es que orgullosamente aquí en Sin Censura decimos no a la publicidad oficial, no al chayote, no al dinero de campañas políticas, no al dinero de candidatos, no al dinero de partidos. Esa cantidad es una inmoralidad con tantos millones de pobres y con la hipocresía de algunos políticos que reclaman por la cantidad de nuevos pobres que hay cuando van a recibir tantos miles de millones de pesos, querido Jorge Armando Rocha. Así es, estimado Vicente. Y destacar que este modelo que tenemos en México de financiamiento público de los partidos se hizo bajo el pretexto de que supuestamente esto ayudaría a que no se privatizara la política, que no se sometieran a los intereses de empresarios e incluso, por ejemplo, del crimen organizado. Pero a decir verdad, lo que tenemos ahora es un saqueo que cometen los partidos políticos del erario y además en los hechos se están financiando con empresarios. Eso está evidenciado en la propia fiscalización de las campañas. Por ejemplo, Samuel García le estuvo metiendo a través de empresas fachada dinero a su campaña y eso nada más por poner un ejemplo. Amigos de Fox en su momento, un grupo de empresarios que financió a Vicente Fox. Y bueno, qué decir, por ejemplo, de Peña Nieto o de Brecht, detrás de este prismo tan rancio que llegó a comerse a cucharadas al país. Y bueno, pues en ese sentido, el año pasado, por ejemplo, para ponerlo en perspectiva, más o menos fueron 25,000 millones de pesos para el INE, que lo repartió de esta forma: 10,000 para su operación, 7,000 para la elección y otros 7,000 para los partidos políticos. O sea, se fue un dineral, 25,000 millones de pesos. Se podrían comprar con eso, bueno, pues yo creo que una tercera parte de las vacunas o de las medicinas, más bien, una tercera parte de las medicinas que se requiere por parte del sector salud al año en este país, para ponerlo en perspectiva. Y bueno, pues en ese sentido, lo que pasa es que hay una resistencia del INE, no se quieren recortar los salarios, no quiere Lorenzo Córdoba que no le paguen sus comilonas, no quieren vivir a costas del erario y simplemente están buscando más presupuesto. Ahora advierte que si viene la revocación de mandato, pues que le manden un extra al INE. Y no podemos darnos el lujo, como dices, Vicente, en este país, de tener una democracia tan cara. Debemos romper con esa inercia, hacer un instituto mucho más barato, mucho más
cercano a la realidad que tenemos en México. Y hay otro gran mito, porque nos dicen, lo que pasa es que el INE es un organismo ciudadano al que no hay que tocar. No, es que la verdad es que no es ciudadano, la verdad es que está secuestrado por la partidocracia. Son los partidos políticos los que definen a los consejeros y a las consejeras. Y ellos y ellas lo saben bien y les rinden pleitesía. Si no, díganle a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama, están jugando en favor de un equipo. Entonces tenemos árbitros muy caros, que se ladean, que juegan en favor de cierto equipo, y eso tenemos que terminarlo con una reforma electoral. Ahí coincido plenamente con Horacio. Hablabas del miedo de lo que surja con lo de las consultas populares, pues por ahí le tendrían miedo incluso hasta que el pueblo se genere una consulta popular para quitarle ese financiamiento a los partidos, solo como idea. Y le mando un saludo al exproductor de Sin Censura, amigo de esta familia, Víctor Tobar, quien me dice, ¿y por qué en una consulta popular en ese sentido? Pues ahí que quede la idea, mi querido Víctor Tobar. Y bueno, hablando de declaraciones y de personajes, hoy Raimundo Rivapalacio escribió en El Financiero que López Obrador ha sido el arquitecto de la impunidad criminal al no perseguir ni contener a los cárteles de las drogas y sus sicarios que han provocado que en su sexenio 43 periodistas hayan sido asesinados. No contamos con el presidente, dice Raimundo Rivapalacio, y fíjense que con toda la hipocresía, son unos hijos de la chingada estos personajes. Roberto Madrazo, el ex candidato del PRI a la presidencia, el que hizo trampa en aquel maratón, creo que en Alemania, dice, el enemigo del Estado no son los grupos criminales, sino los periodistas. La información y el debate abierto son incómodos para un régimen que busca imponer su versión de la verdad. Lo escribe el cabrón que es señalado de tener intereses en uno de los medios que más golpetea al presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo es Latinus, en donde las figuras centrales son Broso y Carlos Loret de Mola. Dame tu opinión, Horacio Franco. Pues es más de lo mismo con esta gente que no encuentra la manera de tirarle a un presidente que deja realmente un sabor de boca siempre de estar escuchando a los periodistas, de protegerlos. Bueno, le dio protección a la periodista que fue amenazada por el cártel Jalisco Nueva Generación, que bueno, muchos dicen, que no me consta, no, obviamente no hay que dictaminar eso, que era un montaje o lo que sea, pero qué bueno que le dieron protección, ¿no? Obviamente. Y no sé, ¿qué te puedo decir? Hay que pensar mucho en que esta gente lo único que quiere es dañar y dañar y dañar y tirar dardos y dardos y dardos, porque es un golpe blando. O sea, son protagonistas de un golpe blando que ya Sevilla ya lo desenmascaró, ¿no? Nuestro querido Ricardo Sevilla lo desenmascaró con la Operación Berlín. Obviamente hay un cometido realmente muy bien fundamentado de toda esta gente para tirar al presidente, darle un golpe blando. Así empiezan los golpes blandos, siguen y seguirán tirándole por cualquier motivo. Entonces, el presidente no es un enemigo de los periodistas, el presidente simplemente lo único que hace para esta gente, para Rivapalacio y para todos ellos, es defenderse de ellos, de todas las calumnias, y por eso el quién es quién en las mentiras, que nos guste cómo está presentado o no, estemos de acuerdo o no. Y claro, el mismo Astillero utilizó su derecho de réplica y lo utilizó muy bien, y finalmente quedaron ambos como dos caballeros y como dos demócratas, ¿no? Finalmente, ahí se hace la prensa funcional que va a pedir derecho de réplica. Yo quisiera que Rivapalacio, yo quisiera ver a Rivapalacio, quisiera ver a Loret de Mola, quisiera ver a Broso, que vayan a la mañanera, que vayan en verdad y que le cuestionen al presidente y que el presidente los vaya. O sea, yo no tengo nada en contra de que vayan. Sería fantástico, como cuando fue Denise Dresser, como cuando fue Jorge, ¿cómo se llama? Se me olvidó su apellido. Que en fin, que han ido tantos periodistas que están en contra de él, como no fue Rocha también, a quien yo aprecio mucho como ser humano, ¿no?
finalmente todos fueron y le reclamaron o le plantearon al presidente que vayan ellos también. O sea, yo creo que se van a encontrar también con un presidente que los va a oír y que los va a entender y que los va a atender porque son periodistas, ¿no? Finalmente. Así que se atrevan a ir. Yo nada más digo eso. Que ya calumnias o no calumnias, bueno, pues ellos sabrán, obviamente, injurias o no injurias, que vayan y que se le presenten en la mañanera. A ver qué tal como hoy lo hizo con todos los pantalones Julio Astillero y como van todos los periodistas, desde Hans Salazar, como has sido tú, como ha ido tantos periodistas muy valiosos no a reclamar ni a recriminar, sino a exigirle y a pedirle cuentas y a comentarle cosas y a pedir cosas también. Por ejemplo. Así es, Jorge Armando Rocha. Te escucho sobre este Roberto Madrazo que quiere soltar un madrazo, pero creo que se le regresa el escupitajo en la cara. Fíjate que estaba leyendo, entre otras cosas que escribe en redes sociales. Urge a López Obrador regresar a campaña una vez que se aprueba la ley de revocación de mandato. Ahí donde se siente seguro, en el terreno de las promesas y las acusaciones, porque en el terreno de los resultados no conseguiría ni un solo voto. Cómo les gusta tirar calabaza, ¿eh? Así es, estimado Vicente. Bueno, ya nada más falta que Roberto Madrazo diga que también es presidenciable, o sea, ya en el colmo del cinismo y de cómo se están ya candidateando. Imagínense, por ahí había una lista que están circulando en redes sociales en donde señalan que Cabeza de Vaca es presidenciable de la oposición. Yo pensé que era la lista de los 10 más buscados del FBI porque salía Cabeza de Vaca, pero no, resulta que es de presidenciables. Bueno, allá ellos, así están en esa narrativa. Lo cierto, vamos a los puntos clave de este tema. López Obrador cambió la estrategia contra el crimen organizado. Ya no son golpes mediáticos, él tiene una estrategia más de mediano plazo en donde dice, vamos a quitarle a los criminales los jóvenes. Vamos mejor a invertir en la juventud, no vamos a criminalizarlos, a estigmatizarlos, y en lugar de que sean la carne de cañón y el ejército delincuencial porque los enganchan en pueblos, que se pongan a trabajar y los apoyamos a los jóvenes. Ha cambiado la estrategia López Obrador. Por eso nos preguntamos algunos si realmente funcionó lo que hacían en el pasado, porque grandes detenciones, la Barbie, cuántos apodos nos conocemos, así a bote pronto me vienen a la cabeza el grande, los Beltrán Leiva, ¿no? Acribillado uno de ellos. ¿Y en qué resultó? Tenemos hoy en día los mismos cárteles e incluso todavía más fuertes. No hay que olvidar, ahora que hablamos de la hipocresía, y Felipe Calderón, que andaba solidarizándose con Azucena Oresti, como lo hicimos muchos, nos solidarizamos con ella, pero imagínense qué cínico fue el que bajo su sexenio la Marina detuvo al Mencho, quien está amenazando a Oresti, y después un gobierno panista, estaba Márquez, este gobernador de Jalisco panista, lo dejó ir al Mencho. Yo no sé bajo qué acuerdo, si eran socios o por qué lo dejó ir, o eran muy buenos amigos. Pero sí, insisto, hay una doble moral. Y por cierto, hay un tema que no se nos debe escapar. Un reportero de The New York Times hoy escribió que uno de los hombres muy cercanos a García Luna, que fue funcionario federal, se va a declarar culpable por narcotráfico, que eso va sin duda a orillar más rápido este proceso en el cual García Luna tendrá que cantar y decirlo todo. Por eso todo esto significa una gran simulación, porque están condenando lo que ellos hicieron. Y en el caso de Riva Palacio, que dice que no se están combatiendo a los cárteles, está equivocado. Ahí está la labor permanente de la Sedena, de la CEMAR. Al contrario, en el caso, por ejemplo, del puerto de Manzanillo, que estaba administrado por civiles, ahí estaba tomado por traficantes de drogas sintéticas, y ahora la CEMAR está tratando de poner orden. Entonces, nos vienen con este tipo de argumentos ya de reflejo, porque como los han cuestionado en sus noticias falsas, en sus fake news, están lastimados en su ego, en su credibilidad, y ahora quieren verlo todo negro. Pero
nos convencerían si lo pasado hubiera estado mejor. ¿A poco el baño de sangre de Calderón y lo que continuó con Peña Nieto estuvo mejor? Pues no, yo creo que a mismas acciones, mismos resultados. Teníamos que cambiar el rumbo, se están intentando otras cosas, que va a tardar más tiempo, bueno, que tarde el tiempo que sea necesario siempre y cuando sea efectivo, Vicente, Horacio. Así es, mi querido Jorge, porque el gobierno Andrés Manuel López Obrador, que hoy las volvió a mencionar. Mi querido Horacio Franco, yo sí creo que es importante que el presidente siga poniendo el dedo en la llaga. Hay campañas contra el gobierno por el odio que le tienen al presidente. Tú lo has dicho, tan fácil como eso. Hay campañas y seguirá habiendo campañas y se pondrán más y más y más y más violentas y más truculentas cada vez más, para lo que quieren es transformar a la opinión pública para que finalmente la revocación de mandatos, y ojalá que se haga, ¿no? Pero ojalá que se haga bien, tienen la esperanza de tirarlo, ¿no? Tienen la esperanza que el pueblo diga que no está bien o que no se están haciendo cosas. Lo que pasa es que no se dan cuenta que el pueblo, como dice Andrés Manuel en cada conferencia, parece disco rayado, pero lo dice y lo medita bien porque piensa cada palabra que va a decir. De veras, el pueblo no es tonto, ¿no? Y es tonto el que piensa que el pueblo es tonto. Y eso lo dice cada día y en verdad es cierto. El pueblo tiene una sensibilidad mucho mayor, que aprendió mucho a partir de todos los aprendizajes de tanta corrupción, de tanto no tomarlo en cuenta durante años y de tanto que se le tomó el pelo, de tanto saqueo, de tanta desconfianza. Lo que tiene que haber aquí, y siento yo, es un equilibrio precisamente entre esa desconfianza que nos inculcaron los gobiernos anteriores al pueblo, porque nos inculcaron una desconfianza a los gobiernos terrible, ¿no? Terrible, terrible. Y mucha gente todavía está entre el debraye si sí o no este gobierno, o sea, como que tienen un angelito y un diablito en otro oído diciéndoles, no, es que no son iguales, no, es que sí son iguales, sí son unos rateros, o no, es que Andrés Manuel López Obrador sí es un presidente honesto, pero la cosa tiene que cambiar poco a poco. No, la cosa no está cambiando, dice el demonio, ¿no? Porque sigue habiendo corrupción en todos lados. O sea, los ciudadanos tienen que equilibrar muy bien su opinión para no dejar permear a todas esas falsas opiniones, a todas esas falsas noticias, a todas estas, de veras, a todo este golpe blando, para que entiendan que no hay otra salida y que el hecho de que se les devuelva el poder a los que nos gobernaron, a los mismos clanes dominantes que nos gobernaron los sexenios pasados desde hace mucho, ¿no? Oyendo la historia trágica de México que tenemos desde la colonia, obviamente, ya no queremos volver a eso. O sea, el epítome, es decir, el punto más alto de toda la nefasta historia de México, la triste historia, de veras para llorar historia de México, desde la colonia o desde la conquista hasta nuestros días, ha sido esa. O sea, estamos pagando los platos rotos de 500 años de una dominación, de unas cuantas familias que se hicieron millonarias y que se saquearon a este país y que finalmente dejaron a los ciudadanos pobres cada vez más pobres, pero con el neoliberalismo cada vez fue yéndose peor y peor y peor a un pozo sin fondo donde ya no había manera. Por eso Andrés Manuel era la única salida para poder llevar a este país a un comienzo de una transformación que no se va a solidificar, no se va a cuajar, que no se va a ver cristalizada, sino hasta dentro de al menos 10 o 15 años, si se empieza y si devolvemos el poder a esta gente como pueblo mexicano, va a ser otra vez una hecatombe, al menos moral primero, porque el país es tan rico en recursos, es tan rico en todo, que por esa riqueza vamos a seguir saliendo más o menos adelante, pero si nos vamos para arriba ahora con el próximo gobierno que entre en 3 años y medio, si sigue la misma línea y se sigue habiendo esa implementación de la no corrupción, etcétera, etcétera, sí nos podemos ir en un momento dado hacia un ascenso social y económico que nos puede dar mucho. Jorge, no contamos con el presidente. Yo pregunto si el pueblo... mi querido Jorge Armando, por ahí creo que nos está fallando
pero te pregunto, si dice Raimundo Riva Palacio que los periodistas no cuentan con el presidente, ¿el pueblo cuenta con honestos periodistas? Digo, obviamente con sus honrosas excepciones, pero el presidente se exhibe todos los días. Así es, estimado Vicente, esta pregunta que haces es muy interesante, verlo en esa perspectiva. Yo creo que el pueblo no contó con estos grandes comunicadores y periodistas, sobre todo los que se hicieron al amparo de las grandes empresas de comunicación. Creo que el pueblo no contó con ellos, con estas grandes figuras que obedecieron exclusivamente a estas agendas políticas y empresariales, porque todo se fue concatenando, es decir, los grandes medios muy agarrados del poder y los políticos necesitados de esos grandes medios. Y simplemente los comunicadores se convirtieron en ese vínculo en donde pues eran los voceros de esos intereses económicos y hay que destacar que estos medios, la mayoría de los más grandes, son fachada de intereses todavía mucho más grandes. Y en ese sentido, pues el pueblo de México no contó con ellos, no contó cuando en Televisa Jacobo Zabludovsky decía una cosa como si fuera una verdad absoluta y simplemente era una mentira, era una tapadera del régimen autoritario. No contó el pueblo de México con estos comunicadores que, insisto, se hicieron muy famosos porque tecnológicamente hablando había muy pocas opciones en la televisión y en la radio. Hoy tenemos una diversidad y por supuesto que benditas redes sociales porque nos dan la oportunidad a muchos de tener voz y entrar al debate público. Y cuando ese debate público en donde había pocos que opinaban, pues se fue en ese sentido, volviendo una distancia muy amplia entre los comunicadores, los periodistas, que insisto, sí hay algunos apreciables, pero en su mayoría jugaron el juego de los intereses partidistas, de los intereses del presidente en turno, de los grandes magnates, y en ese sentido, pues habría que reprocharles a varios de ellos que vieron un día soleado en Matanzas, que no cubrieron matanzas como la de Acteal, la de Aguas Blancas, que miraron hacia otro lado en las grandes injusticias, que no dijeron nada con el Fobaproa, que no dijeron nada con estos episodios que hemos tenido, por ejemplo, de zozobra, muchos que dijeron ya hay que darle la vuelta a la página del 2006, cuando había todavía una manifestación por un fraude electoral. Nos deben mucho, Vicente, y creo que esa pregunta que haces es puntual, es muy importante porque ellos quisieran jugar el juego de siempre y hacer como que no tienen ninguna responsabilidad en el caos que hoy tenemos como país. Así es, mi querido Jorge Armando Rocha. Ya sabe que Jorge Armando Rocha le informa de lunes a viernes a las 2 de la tarde en Sin Censura TV, Sin Censura Presenta y Sin Censura Media. ¿Por qué no invitamos a la gente para que te siga en redes sociales? Porque andas con todo, querido Jorge Armando. Estimado Vicente, muchas gracias. Pues sí, ahí andamos en Twitter de forma permanente como @Rocha Periodista, informando, opinando constantemente. Así que, bueno, pues ahí mantenemos el vínculo permanente de comunicación. Y muchas gracias, Vicente, como siempre, por estas invitaciones. Eres muy generoso siempre. Mi aprecio permanente, estimado Vicente, y también un placer estar con el gran Horacio, que es un hombre, insisto, muy sensible y bueno, pues yo creo que debemos de rodearnos por naturaleza de buenas personas y muchas gracias, Horacio, también por escucharme y por compartir todas tus grandes ideas, así que muy buenas noches a ambos. Por cierto, antes de despedirnos, ya se aprobó el desafuero por mayoría del diputado federal del PT, Mauricio Toledo. Y cómo no quererte, Jorge Armando Rocha, con estos tweets. Ahora que volvió a salir al ruedo, Roberto Madrazo, no sé si fue para declararse perseguido político o presidenciable. Eres bien cabrón, andas con todo. Bueno, mi querido Jorge Armando, muchas gracias. Maestro Horacio Franco, a ti siempre agradecido por compartir
en esta trinchera libre como el viento. ¿En dónde te sigue la gente? ¿En dónde te sigue? Nosotros estamos al pendiente de tus presentaciones. Un abrazo, Horacio. No, muchas gracias y un abrazo enorme a ti, obviamente, por toda la labor que haces, a todo el público con el que estoy ahí en el chat también, y los moderadores que son verdaderamente gente de veras como Madame Cuica, como Araceli Rubalcaba y como Les, bueno, hay mucha gente que está obviamente tras de ti en este proyecto, y pues hay que instar a la gente a que apoye a Sin Censura con donativos siempre, porque pues ustedes viven de eso y es muy importante que la prensa libre, la prensa como ustedes, tenga siempre el apoyo del pueblo, el apoyo que nunca tuvo, ¿verdad? Y que no ha tenido, y que nosotros seamos finalmente los que a ustedes los enaltezcamos y los llevemos realmente a una mayor penetrabilidad en la sociedad, que es lo que necesitan. Y pues Jorge Armando, siempre es que en verdad yo aprendo mucho de ti, yo te admiro mucho, eres una gente muy informada, eres una gente ya como lo acaba de decir Vicente, que cabrón, en verdad, con lo de madrazo, ¿no? No, le diste un madrazo a madrazo, le diste un madrazo informativo a madrazo, lo cual me parece fantástico. Qué bueno que ya se aprobó el desafuero de Toledo, pues ahora sí que ojalá que no se haya pelado, ¿verdad? Pero lo único que quiero decir es que es un honor estar aquí con ustedes, porque yo, como les digo, me siento en el sentido de estar más, yo siempre estoy informado, ¿no? Pero no tengo el criterio de un periodista o de un analista político para poder discernir realmente, pero sí tengo, como bien dijo Jorge Armando, la sensibilidad ciudadana para poder transliterar, dijéramos, lo que la ciudadanía piensa, porque yo oigo en muchos medios o en muchas reuniones, en ensayos o en clases, ¿no? Cómo piensa la gente de los gobiernos, cómo piensa la gente en reuniones familiares, ¿no? Cómo están desconfiados, están todavía dudosos, ¿no? Si en verdad vamos bien o no. Pero yo nada más les digo, que no se dan cuenta lo mal que íbamos durante años enteros, durante siglos enteros. Y bueno, nosotros sí tuvimos que tragar, ¿verdad? O sea, ahora sí que nosotros siempre hemos tenido que comer, pero hay gente, muchos millones de personas que en este país no han tenido que comer. Y esa gente es a la que debemos mirar y voltear, porque nosotros podemos vivir en nuestra pequeña Suiza, en nuestra pequeña Dinamarca, en nuestra pequeña Noruega o en Estados Unidos, ¿verdad? Aquí dentro de nuestras comunidades mexicanas, pero hay mucha gente que vive un infierno en este país y es precisamente por ellos por los que tenemos que ver. Mi querido maestro Horacio Franco, muchas gracias y que te sigan pues en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en donde te encuentres. Por lo pronto, tanto a ti como a Jorge Armando Rocha, les mando un abrazo y mi agradecimiento. Por lo pronto nos vemos y estamos al pendiente.